voy a presentar a Cristian David Orrego Suaza. Él está vinculado en este momento con la empresa Bancolombia. Actualmente pues, se desempeña como arquitecto de inteligencia artificial en esta entidad bancaria. Es ingeniero de sistemas como formación y tiene una maestría en gestión de información y el conocimiento con énfasis en inteligencia artificial. Y cuenta con más de 9 años de experiencia en la industria financiera. Tiene varias certificaciones en Azure y a Engineers en Machine Learning, y también es arquitecto de soluciones asociados, pues tiene la certificación y en arquitectura de framework y otras áreas también del conocimiento que lo han certificado a través de estos años de experiencia. Es un apasionado de los datos y la inteligencia artificial. Además, su trabajo en Bancolombia. Cristian es profesor de cátedra en la Universidad de AFIT. Entonces nos va a presentar el día de hoy la conferencia qué es la IA generativa y cómo se ve el impacto ya en el sector financiero. Muy buenos días, Cristian. Gracias por acompañarnos en este espacio también de conocimiento que ya hemos ido abordando en diferentes sectores y ahora entonces el área financiera también tan importante. Bienvenido a Uniremington, un cálido saludo desde acá, desde Uniremington, Medellín. Muchísimas gracias, Melissa, y muy buenos días para todos también. Me dicen si me escuchan bien. Sí, te estamos viendo y Y escuchando bien. listo. Me dan un segundito que la presentación. No sé por qué no me la está dejando presentar. Sí, sí te sale habilitado para compartir. Cristian, hola, ¿me estás escuchando? Cristian, hola. Bueno, parece que a Cristian se le tiene como problemas aquí con la red, me parece. Ya le vamos a saludar por el interno. Mientras tanto, entonces vamos proyectando un video que ya tiene Dieguito por aquí a la mano sobre el grupo de investigación del área de humanidades, y ya lo vamos a contactar internamente. Entonces, seguramente era la red la que no le permitía tampoco compartir la presentación. Grupos de investigación Uniremington y focos temáticos. La Vicerrectoría de Investigaciones define 3 focos temáticos que abordan los grupos de investigación institucionales, los cuales son salud animal, salud humana y ambiente, gestión, sostenibilidad y competitividad, innovación y tecnología. Presentamos el grupo de estudios sociohumanísticos y en educación adscrito a la Dirección de Humanidades, cuya línea matriz es el desarrollo humano y social. A su vez, el grupo tiene definidas las siguientes 2 líneas de investigación: estudios sociohumanísticos, derechos humanos y nuevas ciudadanías, la educación en la sociedad del conocimiento. Para ampliar la información sobre el grupo de estudios sociohumanísticos y en educación y sus semilleros de investigación, ingresa a este micrositio que ves en pantalla o escanea el código QR. Buenos días, Bueno, perdón que se cayó el Teams. continuamos nuevamente. Tranquilo, Cristian. Bueno, les recuerdo entonces la conferencia que es la guía generativa y cómo se ve el impacto en el sector financiero. Ya estamos viendo tu presentación en este momento, creo que es la que ya estás proyectando aquí. No, pero ya la proyecto.
Ahora sí, ¿cierto? Sí, ahora sí la estamos viendo. Listo. Bueno, entonces muchísimas gracias. Entonces, ¿qué es la IA generativa y cómo se ve el impacto pues en el sector financiero? Obviamente, pues al ser un arquitecto de inteligencia artificial, pues el día a día mío también es incorporar estas tecnologías en la construcción y en mi trabajo. Entonces, esta construcción pues, de este contenido fue apoyado por Gemini 2.5, que ahorita vamos a ver pues qué son esos modelos en la introducción de qué es la IA generativa. Sin embargo, pues obviamente no es que esta presentación se construyó o la construyó la inteligencia artificial, sino que fue una herramienta, un apoyo para la construcción, que es un enfoque muy diferente pues al que estamos de pronto acostumbrados. Listo, entonces, ¿qué es la IA generativa? Entonces, todo esto arranca desde 1950, cuando se creó el primer paper pues, relacionado con inteligencia artificial. Entonces, de ahí salió como el primer concepto, inteligencia artificial, y después el mercado ha venido cambiando esos conceptos a lo largo del tiempo. Estos son realmente pues también conceptos de moda, ¿cierto? Conceptos de venta, conceptos que van retomando, que van volviendo, que se van yendo, pero este muestra como un árbol general del marco conceptual. Digamos que la sombrilla general es la inteligencia artificial y de ahí se empiezan a desarrollar diferentes tipos o enfoques de inteligencia artificial. Entonces tenemos el machine learning, que también es pues como el aprendizaje de máquina, que ya lleva pues ya muchos años pues en la industria, donde son algoritmos, perdón pues si me voy muy técnico, la idea puede ser una charla lo más general posible, pero igual por mi rol hay veces me meto mucho en la tecnicidad. Entonces, el machine learning son algoritmos que permiten pues como aprender de los datos, como para no irnos muy profundos. Después de ahí se dieron cuenta más o menos en el 2010 que habían ciertos tipos de algoritmos de machine learning que eran muy especializados con redes neuronales y que entre más capas de redes neuronales eran o funcionaban mejor. Entonces, con esto se creó el Deep Learning, ¿cierto? Pues como el concepto de Deep Learning, donde agrupaba todos esos algoritmos de Machine Learning que eran enfocados en un tipo de algoritmos tipo redes neuronales, ¿cierto? Que simulaban mucho cómo funcionaba pues, el cerebro humano. Después de eso, ya más o menos hace 3, 4 años, salió un tipo de algoritmos muy especializados que ya no solamente hacían capacidades de entendimiento, sino que se enfocaban en capacidades de generación. Entonces, por eso le dieron como el apellido de GenAI, que es la generación apoyada en inteligencia artificial. Pero si nos vamos como al tema purista, pues todo esto son ramas de la inteligencia artificial. No es que la inteligencia artificial la tengamos hoy o haya arrancado hoy o haya arrancado hace 2 años, sino que la computación, desde que ha estado el tema de la computación, siempre se ha intentado cómo con algoritmos nos apoyamos en desarrollar las habilidades o las capacidades visuales, auditivas, de comprensión del lenguaje que el ser humano tiene, pero llevándolo pues a la computación. Entonces ya puntualmente este capítulo de GenAI que tuvo un impacto muy grande en las personas porque empezamos con todo el tema de ChatGPT, ¿cierto? Fue el primer IA generativa de cara al público general, ¿cierto? A que ustedes entendieran qué hace esto. Sin embargo, pues por detrás obviamente ya habían algoritmos, ya habían trabajos, ya habían herramientas que permitían pues inteligencia artificial generativa, pero a otra escala y con otras características. Entonces, ¿la IA generativa qué es? Es un tipo especial de IA enfocado en la generación de contenido, ¿cierto? De ahí sale el nombre, IA generativa. ¿De qué? ¿Qué pasa con esta IA? Ha aprendido mucho de datos, ¿cierto? O sea, las IAs generativas hoy se les han nutrido datos y datos y datos, contenido de la web, contenido de las wikis, contenidos de donde puedan sacar los datos, que inclusive es una discusión muy grande hoy de con qué datos fueron entrenados estos algoritmos, ChatGPT, Anthropic, Gemini, todo el conjunto pues de competencia que hoy tienen estas inteligencias artificiales generativas porque necesitan muchos datos. Entonces ahí después empiezan, venga, ¿cómo entrenaron con estos datos? ¿Cómo entrenaron con estos? Y empieza como también una disputa de propiedad pues intelectual en los datos. ¿Qué pasa con estos algoritmos? Han encontrado patrones y reglas en esos datos. Entonces, estos son algoritmos caja negra porque son algoritmos de billones, inclusive trillones de parámetros. Parámetros es como cada
cada función interna que se encarga de entender algo, ¿cierto? Pero nosotros no sabemos qué hace puntualmente esa función, sino que es algo más general, ¿cierto? Nosotros tenemos la entrada y la salida y en la mitad no sabemos muy bien pues qué pasa. Sabemos que se entrenan unos pesos y cambian unos pesos, unas variables, pero realmente nosotros como usuarios la vemos mucho como caja negra, ¿cierto? Entra algo, sale algo y vamos viendo cómo va funcionando. Entonces, esos patrones, estas redes neuronales de trillones, billones de parámetros, cogen esos patrones de qué? De lo que el ser humano ha planteado o ha plasmado en todas esas redes sociales, contenido en la web, y genera como una abstracción de ese conocimiento. Cuando le pides algo, usa lo que aprendió para generar algo similar o algo nuevo. Entonces, digamos que el Deep Learning y el Machine Learning, lo que se enfocaba mucho era, venga, yo predigo, yo hago esto, pero no se hablaba mucho de una generación, ¿cierto? Como una creación. Pero con este tema de la generativa se hace el siguiente paso, como venga, con lo que usted ya supo, ¿qué más puedo hacer yo para que me genere algo diferente, ¿cierto? Pero como dentro de unos parámetros. Sin embargo, hay conceptos que también vamos a ver, que es el tema de la alucinación, ¿cierto? Porque uno le puede decir, póngame un gato o deme un gato o hábleme de qué es un gato y él puede estar hablando de un perro, ¿cierto? Las características de un perro, pero cuando uno le preguntó por un gato. Entonces, todos estos temas de alucinaciones, que también pues, es otra característica de estos algoritmos, se consideran también como temas de generación de algo nuevo, ¿cierto? Tampoco es que la alucinación necesariamente sea algo malo, ¿cierto? Ya en el estado que estamos en estos momentos, el tema es, estos sistemas alucinan o tienen ciertos grados de errores con lo que el usuario espera, pero hay veces esas alucinaciones son algo positivo que el sistema necesita para poder generar algo diferente. Entonces acá también hay otro ejemplo. Imagínate que has leído miles de libros y ahora puedes escribir una historia nueva con tu propio estilo, ¿cierto? Los primeros papers de este tema de IA generativa están escribiendo libros, ¿cierto? Y nosotros como seres humanos ni reconocíamos si se escribía un libro o no se escribía un libro por la inteligencia artificial, ¿cierto? Como era un concepto muy, muy nuevo, pues nosotros por la redacción, por lo que decíamos, sí, esto lo escribió un ser humano, pero realmente cuando ya se entraba a revisar, a desarrollar el contenido, se dio cuenta pues que realmente estaban usando estos algoritmos para hacer una generación. Entonces, ese es en resumen qué es la IA generativa, ¿cierto? Y aquí en el diagramita de abajo vemos un poquito diferentes enfoques o niveles de sofisticación de la inteligencia artificial. Entonces, digamos que hay tres conceptos que se han mantenido en el tiempo, ¿cierto? Estos conceptos todo el tiempo pues están cambiando, muchos de ellos, pero esos son como los que más se han mantenido y son los que, perdón, son los que en el tiempo han permitido como esa continuación y ese objetivo pues también del desarrollo de la tecnología. Entonces, digamos que cuando esto empezó, dijeron, vamos a plantear esto en tres alcances. Uno, cuando la inteligencia artificial va a ser muy específica, que lo llamaron Narrow Intelligence, ¿cierto? Que por eso se decía desde el 1950. Después dijeron, venga, ¿cuándo vamos a lograr que la inteligencia artificial tenga un estado general? Es decir, a un nivel similar a lo que el ser humano podría hacer en generalidad, no en especificidad, sino en generalidad. Y después, pues ese nivel más avanzado es cuándo vamos a tener una inteligencia artificial que sea más inteligente que el humano. O sea, esto es lo que se ha venido persiguiendo en los avances tecnológicos. Entonces, si de pronto han visto las siglas ANI, AGI o ASI, en todos estos avances es qué estado estamos diciendo. Hoy, como humanidad, tenemos ANI, ¿cierto? Que es Artificial Narrow Intelligence, que es inteligencia artificial a tareas específicas, ¿cierto? Hoy no tenemos una inteligencia artificial general que uno diga, esto es lo mismo que lo que podría hacer pues como un ser humano en el razonamiento, en el pensamiento. Sin embargo, es algo que está trabajando, ¿cierto? Es algo que se está enfocando las investigaciones, todos esos productos a desarrollar, ¿cierto? Dicen que el próximo año o posiblemente a finales de este generen una inteligencia artificial general, ¿cierto? Eso es algo que como humanidad hoy no hemos alcanzado, pero las especulaciones dicen que por los desarrollos, por los avances, por las inversiones, posiblemente a finales de este año o a principios del otro, veamos ya unos avances más potentes, ¿cierto? Sin embargo, pues realmente esas son puras especulaciones, no sabemos, esto avanza cada 2 semanas, cada 3 semanas, sacan cosas nuevas, pero no sabemos en qué estado van a generar
inteligencia artificial general. Pues la proyección así más pesimista es 2030, ¿cierto? Que de aquí a 2030 ya tengamos una inteligencia artificial que tenga las capacidades generales como la de un ser humano, y ya después, cuando ya alcancemos eso, vamos a empezar a buscar una inteligencia artificial más avanzada que el ser humano. Listo. Entonces, ya entrando un poquito más a profundidad, que muchos de ustedes han interactuado con todos estos sistemas, empezamos a hablar de conceptos que uno no entiende qué es, pero están muy cercanos a estas tecnologías, que son los modelos fundacionales o los foundational models, pues, que son su sigla en inglés. Entonces, ¿qué son los modelos fundacionales? Pues realmente la inteligencia artificial generativa necesita una base de modelos para poder sobre esa ir ajustando, entrenando, fine-tuneando, ¿cierto? Como realizando ciertas adaptaciones, pero sobre una base. Entonces, ¿qué hicieron estas grandes industrias o empresas que tienen cómputo para poder entrenar este tipo de modelos? Porque realmente son entrenamientos de semanas o inclusive pues algunos hasta meses, donde dejan datos, dejan la red, pues la red generativa, y la red generativa pues empieza a entender de los datos o empieza a abstraer esos patrones. Entonces, no es que cualquiera pueda tener un modelo fundacional, sino que estos modelos fundacionales están muy específicos de los que realmente tienen el cómputo para entrenar la base de estos modelos. Ya después de que la base está entrenada, ya uno puede consumir esos sistemas, ¿cierto? Y sobre esos sistemas ponerles unas capas adicionales pues de parametrización o ajuste o personalización pues para los casos de uso, pero esta es la base, ¿cierto? Casi que todo lo que hoy vemos de la IA generativa tiene una base, y ya uno dice, venga, ¿cuál base estás teniendo? ¿O cuál modelo fundacional? Entonces tenemos los de Google, que hoy estamos en Gemini 2.5, ¿cierto? Arrancó con Gemini 1, 1.5, 1.5 Plus, etcétera. Ya hoy, hace más o menos 2 semanas salió el 2.5, que es como su modelo fundacional más avanzado, con capacidades inclusive de razonamiento. Al lado de OpenAI, pues todos conocimos las primeras versiones. Bueno, realmente la que salió al mercado era ChatGPT 4, ¿cierto? Después empezaron muchas versiones de estos modelos y hoy estamos en 4.1, pero realmente pues no es que el 4.1 sea por el número pues el más avanzado. Hoy tenemos también 4.5, pero este 4.1 fue el que lanzaron pues hace poco. Entonces estos modelos tienen como base digamos que grandes modelos de lenguaje que sirven para soportar diferentes casos de uso. Sirven como base, nuevamente, son modelos entrenados que uno puede adaptar o ajustar para realizar muchas tareas. Y estos modelos adquieren un conocimiento y habilidades pues muy amplias. Entonces ahí también donde uno empieza, venga, ¿cuál de estos es el que hoy en mercado está mejor o peor? Y depende mucho también del caso de uso. Cada modelo, cada que sale, que generalmente están saliendo cada 2 semanas, nuevas versiones, o sea, están entrenando y están generando lanzamientos, sale muchísimo mejor que los anteriores. También está lo que de pronto han escuchado, que el modelo que generó China, DeepSeek, que fue como también el disruptor, que porque todos estaban pues en Estados Unidos, los de OpenAI, los de Meta, los de Anthropic, los de Google, y después salió pues China con sus modelos fundacionales también. Aquí también pues no están en el slide, pero también hacen parte de ese grupo. Entonces, estos modelos, cada uno tiene su familia de modelos. Ya uno, cuando empieza a habilitar estos casos de uso, uno prueba varios y escoge pues como el mejor que le sirva para el caso de uso. Y generalmente estos modelos tienen costo por consumo por llamados, pues digamos que por mensajes. Y los costos, obviamente, de la IA generativa, cuando arrancó esto, eran muy altos, ya cada vez van bajando mucho más. Listo. Y también tenemos modelos, perdón, ahí que me faltó, modelos que tienen una línea un poquito diferente, que son modelos open, que son por ejemplo los de Meta, que ya está, Meta, Facebook, ¿cierto? Ya está en Llama 4, que estos modelos lo que sirven es para también uno puede consumir por uso, o uno puede hacer un despliegue propio de ese modelo en su infraestructura para que no tenga un costo recurrente, sino que se hablan pues de modelos pues open. Listo, entonces aquí a nivel de, ya vimos como la generalidad, entonces son IA generativa y modelos fundacionales. Entonces uno dice, ¿yo ya qué puedo hacer con estas tecnologías? ¿Para qué me sirven? Entonces aquí están, ¿cierto? Casos de uso en mercado, esta es la generalidad. Ahorita nos vamos a ir pues al tema del sector financiero. Entonces la generalidad
¿Qué están haciendo las empresas con la IA generativa? Construir chatbot, automatizar procesos de TI, generación de contenido visual, auditivo, servicio al cliente, el soporte del servicio al cliente, recursos humanos lo está usando mucho, comunicaciones, procesos de negocio, creación de documentos, seguridad, marketing, facturación, mercadeo, fraude, software, generación de código, que el contact center, ¿cierto? Entonces, el rango empresarial de uso es muy amplio, ¿cierto? Unos más atractivos que otros por la facilidad y por la generación de valor interna, pues con la inversión. Y aquí también está abajo la diferencia entre las diferentes entradas, ¿cierto? Yo puedo hacer estos modelos con texto, con código, con imágenes, con voz, con video, 3D u otros, ¿cierto? Entonces, contexto que tengo en marketing, contenido, en correos, emails, en soporte, pues hay un rango muy, muy amplio de aplicación. Perdón, de aplicación. En código, que es un capítulo muy interesante que imagino que han escuchado el tema de la IA generativa va a reemplazar al desarrollador, ¿cierto? Porque por aquí hay capacidades que dicen, venga, yo puedo generar código, puedo generar documentación, puedo pasar de texto a SQL, que SQL pues es el sistema, el lenguaje de consulta de bases de datos, puedo construir aplicaciones, ¿cierto? Entonces, ese es otro capítulo. A nivel de imágenes, ¿cierto? La generación de imágenes, hace 15 días salió todo el tema de estudios Ghibli, ¿cierto? Con esos nuevos modelos de imágenes de OpenAI que podían generar ese tipo de estilos. Entonces, generación de imágenes, social media, publicidad, diseño, en voz, ¿cierto? Síntesis de voz, en video, editar, generación de video, 3D, ¿cierto? Diseño 3D para juegos, RPAs, música, audio, o sea, el rango de aplicación realmente de estas tecnologías ha avanzado bastante. Y arriba, en la parte superior, tenemos que la IA generativa y la IA predictiva, como con dos sabores, pero realmente, pues para resumir este slide, estas dos tecnologías no es que una reemplace a la otra, ¿cierto? No es que porque llegó la IA generativa, ya todo el tema, todos los avances que se habían hecho en Machine Learning, en IA predictiva, se pierdan. No, estas dos tecnologías lo que vienen es a jugar en la empresa, unas para un caso de uso y otras para otro. Entonces aquí, este artículo, por ejemplo, dice, venga, ¿cuándo usar una u otra? Por ejemplo, existen datos para generar nuevas variaciones, IA generativa, ¿cierto? IA generativa genera. Predictiva, usa data histórica para identificar patrones y predecir tendencias futuras, IA predictiva. Por ejemplo, a nivel de entrada o de salida, ¿cierto? ¿Qué generan la IA generativa? Perdón la redundancia, texto, imágenes, audio, video, síntesis de data. ¿Qué es la IA predictiva? Probabilidades, riesgos, tendencias, ¿cierto? Y ahí va haciendo como una comparación de cuándo una, cuándo otra, y hace un balance, pues cada organización tiene que hacer un balance, cuándo usar una, cuándo usar otra, porque una implica unas cosas y la otra también, a nivel de riesgos, de implementaciones, de costos, de consumo. Entonces siempre hay un trade-off entre una y la otra, y la idea es que las dos funcionen pues para avanzar más adelante. Impactos en el sector financiero. Entonces, para pasar muy rápido, que ya se me está acabando el tiempo. Permite alcanzar niveles sin precedentes en personalización, eficiencia e innovación. Eso es lo que se está proyectando. ¿Qué más? La IA generativa ofrece oportunidades para automatizar procesos complejos. O sea, a nivel de automatización, siempre todas las organizaciones han buscado automatizar porque les permite escalar más. Pero con la IA generativa se dice que llega a niveles mayores, ¿cierto? Ya hay una complejidad superior que podemos automatizar. Mejorando, obviamente, la experiencia del cliente, siempre es lo que se espera, fortaleciendo y fortaleciendo las medidas de seguridad, ¿cierto? Nunca hay que olvidar, pues, la seguridad. Entonces, aquí hay un reporte, pues, de PwC que dice que esperan con la IA generativa los sectores financieros a nivel mundial. Una parte aumento de los ingresos, ¿cierto? Obviamente se implementan estas tecnologías buscando un aumento en el ingreso pues, de las organizaciones que los implementan porque eso tiene una inversión. Una rentabilidad, un aumento en la rentabilidad y una mejora pues en productos y servicios. Eso es como lo que esperan los CEOs cuando plantean estas tecnologías en las organizaciones. Este es un reporte de Colombia, ¿cierto? Esto salió en marzo de 2025, Asobancaria, cómo la inteligencia artificial ha impactado el sector financiero pues, en Colombia. Entonces dicen que el 75% de las entidades financieras en Colombia ya usan IA en su operación. O sea, IA al ser, como vieron, la sombrilla grande, queda el capítulo, venga, ¿cuáles de estas ya están usando realmente IA generativa? Pues son más bien pocas, porque el tema IA generativa hoy está más de cara interna a las organizaciones. De cara externa, hoy digamos que hay unos riesgos diferentes en alucinación, en contacto, en personalización, que
que por ahora las organizaciones están tomando una aproximación más de automatización de procesos. Pero en general, inteligencia artificial, entonces automatización de procesos, mejora la seguridad e inclusión financiera. Y aquí hay algunos casos pues, que hemos de pronto experimentado. Bancolombia tiene Tabot, ¿cierto? En WhatsApp y en el sitio web. Mi banco ha beneficiado 50.000 microempresas con su inteligencia artificial, pues microempresarios. Banco de Bogotá implementó un reconocimiento biométrico facial y pruebas de vida, ¿cierto? Da vivienda, asistente virtual de IA para consultas y gestiones, tuya, IA para análisis de datos y calificación crediticia. Ahora sí, venga, entonces esto es como el estado actual, ya muchas organizaciones lo han utilizado y posiblemente pues también lo seguirán utilizando en el tiempo. Cristian, Entonces, te restan 5 minuticos para finalizar. Muchas gracias. muchas gracias. Sí, esta ya es la penúltima. Entonces, esta perspectiva hipotética, entonces, ¿qué se dice que se viene con la IA generativa? Transformación de la experiencia del cliente, aumento de la eficiencia en las operaciones y un capítulo que es un capítulo muy amplio, ¿cierto? Que no da tiempo para ampliarlo acá, que es el mundo de los agentes, ¿cierto? Entonces ya todas las empresas están diciendo, yo quiero un agente. ¿Que un agente qué es? Que es un sistema de inteligencia artificial, pero ya con una actividad, pues con una capacidad de automatización más amplia, apoyado en todos estos modelos pues, fundacionales que vimos. Entonces, no diferente pues, a la idea tradicional, los sistemas agénticos, ¿cierto? Razonan, planean y actúan automáticamente sin unos parámetros como tan específicos como la automatización tradicional, sino como más dentro de un rango de acción. Y obviamente no podría terminar esta presentación sin hablar de los riesgos, ¿cierto? O sea, todo esto implica riesgos en implementación en las organizaciones, en cualquiera que lo implemente y también en el uso cotidiano. O sea, cada que usted use una inteligencia artificial generativa, hay unos riesgos por detrás. Este es un reporte pues, de Harvard donde te habla de 4 cuadrantes donde pueden estar esos riesgos, pero el tema de los riesgos no es que por tener riesgo no se implemente, sino que cada riesgo la idea es mitigarlo. ¿Cierto? Ya estamos en un estado donde las organizaciones dicen, vamos a implementar esto y lo vamos a mitigar de tal manera con los riesgos que existen. Entonces, este cuadrante ofrece esta visual. Entonces, en el eje horizontal tenemos como esa intención, ¿cierto? Cuando es se buscó para eso o es un tema accidental. Y en el en el vertical tenemos el uso, cuando se crea o cuando se consume. Entonces, si yo digo, venga, yo creé algo con propósito, pues con intención de hacerlo, entonces hay un tema de mal uso, ¿cierto? Un uso ilegal, no ético de estos sistemas, ¿cierto? Entonces está en ese primer cuadrante superior. El otro, misapplication, pues mala aplicación, es cuando yo accidentalmente creo algo que genera unas alucinaciones y termina siendo un caso de uso que está mal aplicado a la tecnología, pues ahí. El otro tema es mala representación y eso se podría traducir como malas consecuencias pues en su uso. Está todo el tema de los deepfakes, del contenido malintencionado que sale resultado de esta idea generativa, ¿cierto? Entonces, estas características o estos tipos de riesgos hace que las organizaciones o que en general pues el público tenga una visual más amplia de todo lo que puede pasar alrededor del uso de la inteligencia artificial generativa y obviamente estos artículos proponen, venga, si hay un tema de mal uso, un tema ilegal ético, ¿cómo lo controlamos? Si hay un tema por ejemplo, mala aplicación, las alucinaciones, cómo les implementamos métricas para entender muy bien cómo están funcionando los modelos y hacer que esto tenga menor mala aplicación en las organizaciones. Y yo creo que con eso ya terminaría la presentación por si quedan alguna pregunta en estos 2 minutos. Muchísimas gracias, Cristian. Bastante interesante, aunque sea relacionado con el sector financiero, aplica para todas las organizaciones que también lo que mencionabas en términos de servicio al cliente aplica, pues digamos, como para muchos sectores. Bueno, no veo preguntitas por aquí en el chat. Si las tienen, por favor, nos escriben en este momento aquí en el chat. Y no te me desconectes, Cristian, porque mientras la persona está pensando la pregunta, vamos a proyectar otro video cortitico y vemos si ya nos han formulado alguna inquietud. Gracias. Muchas gracias.
Somos el maestro que prueba su micrófono minutos antes de comenzar la clase. Somos el alumno que escoge ese cafetal de fondo a la hora de encender su cámara. Somos el mouse deslizándose sobre el tablón. ¿Sabes que cantan en la lejanía? Colándose en el salón de clases virtual. Somos la oportunidad de aprender de quienes nunca la tuvieron. Somos la educación superior, llegando a los rincones más impensados de nuestro país. Somos la Colombia profunda. Somos montaña, sabana, mar, río y bosque. Somos las ganas de aprender que contagian con la misma fuerza a jóvenes y adultos. Somos el país que soñamos, más educado y más libre, con embajadores de diferentes orígenes y territorios que dicen presente en la construcción de un futuro mejor. Somos ADN 100% digital. Somos la IU Digital de Antioquia. Bueno, Cristian, por aquí nos pregunta Viviana, ¿qué hacer con el servicio al cliente cuando las opciones del chatbot no recoge la inquietud de la persona? Sí, yo creo que todos han experimentado esa sensación de yo le escribo o llamo a pues le escribo un chatbot o llamo a un sistema de una organización y te responde un asistente virtual. Y esas opciones no son lo que estás buscando. Digamos que la evolución tecnológica lo que dice es que cada vez más van a haber una interpretación general de lo que uno está pidiendo y van a mejorar su respuesta. Pero hoy la generalidad es que estos sistemas se usan para frontear el mayor flujo de llamadas o el mayor flujo de mensajes para que después se redirijan únicamente los que se necesiten a un asesor, ¿cierto? O a una persona pues en el fondo. Entonces, lo que las organizaciones usan en estos sistemas para poder dar respuesta como a la pregunta es que se entiende que sí, no va a responder todo lo que el cliente necesite, pero sí va a responder la generalidad para que ese flujo final no exista, pues no esté tan cargada. Entonces siempre esto se llama pues como human in the loop, pues o humano en el medio, de que estas tecnologías hoy no te resuelven todo, entonces van a requerir de un ser humano. Entonces ahí es donde dice, venga, ¿qué porcentaje aterrizo o qué porcentaje cubro con estas funcionalidades y qué porcentaje se lo dejo al humano? Y cómo hacer esa transición, que hoy creo que es un reto, de que el asistente virtual o autónomo le transfiera al humano sin que el cliente tenga fricción o tenga que navegar infinitamente por sus menús hasta tener una mala experiencia pues en la interacción con las organizaciones.